Pedro Adrián, buenas tardes. Quisiera antes que nada agradecerle por la oportunidad que me da de conversar sobre una opinión que su merced publicó en Facebook relacionada con el Fixi, sobre la cual quisiera pedirle como que me ampliara a mí y pues como esto va a estar después publicado en reemplazo a quienes vean este video, como el contexto de la opinión que daba y como por qué se generó. Digamos que en principio yo quisiera leer el post que su merced puso y a partir de ahí Sí, comenzamos la conversación, ¿le parece? claro. Listo. Entonces, su merced el 16 de diciembre publicó lo siguiente en Facebook, en su perfil personal. Ah, dice la exdirectora artística del Fixi, Diana Bustamante, a propósito de un confuso comunicado, Fixi Interruptus, que da a entender que no habrá edición del festival el próximo año. Comillas, en tan solo dos ediciones las decisiones de la desdirección del festival, tanto la dirección general como la artística, diluyen por completo el trabajo que en 10 años puso al festival en el lugar que llegó a estar. Cierro comillas. Y luego repara en lo vergonzoso de que la institucionalidad, entre paréntesis, le hace Mincultura, Proimágenes, Fontur y demás entidades que aportan el 70% del presupuesto del evento, cierro paréntesis, no diga nada ahora, ni se haya movido antes para salvar a un festival cuya debacle era inminente. Los que algo conocemos de esa institucionalidad sabemos de su forma de moverse entre líneas. Una de esas entidades, por ejemplo, ha de haber estado muy ocupada consiguiendo abogados para la defensa de un famoso director o traficando chismes sobre las personas que no son de su entretela. Es decir, intrigando por los lados, sinuosa y supinamente, mientras el mayor evento cinematográfico del país se derrumba ante los ojos de todos, que en silencio asumimos esa pérdida como algo natural. Tanto nos han dicho que lo único que merecemos es el despojo, que en cada paso que damos afirmamos estar de acuerdo con este designio. Entonces, Pedro Ariel, lo primero que quisiera preguntarle es, antes de hablar directamente de este post, es si usted nos podría dar un contexto previo respecto al Fixi. Primero, sobre todo para las personas que no lo conozcan, ¿qué es y qué devenir venía trayendo para llegar a la opinión que su merced lanzó? Bueno, Guillermo, muchas gracias por la oportunidad de ampliar esta opinión, que es muy interesante poderla ampliar porque evidentemente hay mucho detrás, ¿no? En términos de la historia del propio festival y por supuesto de una coyuntura por la que están atravesando las artes y la creación en Colombia, que es la de la pandemia, ¿no? Y cómo ha reaccionado la institucionalidad cultural ante esta circunstancia. Uh -huh. Entonces, pues lo primero, el Festival de Cine de Cartagena, que últimamente se conoce como el FIXI, pues es el festival con mayor número de ediciones en Latinoamérica. Empezó en 1960, el Festival de Mar del Plata empezó un poco antes, pero se interrumpió, por lo cual se interrumpió en algún momento y después volvió a retomar sus ediciones, con lo cual el FIXI es el festival latinoamericano que, digamos, que tiene mayor número de ediciones. Mm, es un festival que fue creado en 1960 por una élite comercial y empresarial de Cartagena, pero a partir de ese origen ha tenido distintos momentos, ¿no? Momentos en donde ha brillado mucho y ha sido fundamental su participación como en las discusiones sobre el cine iberoamericano. En los años 80, 90 fue un festival que bajo el impulso, por ejemplo, de personas como Gabriel García Márquez, hizo parte fundamental de las discusiones que se daban en ese momento en torno al cine iberoamericano, Uh que -huh. fue como la vocación competitiva, desde la competencia del festival desde finales de los años 70, Uh -huh. fue iberoamericana. Tuvo como ese acento en el cine de la región. Y en esa medida se convirtió Cartagena en un lugar a donde iban a dar todas las discusiones que tenían que ver con el cine en nuestra lengua, básicamente en español, pero pues también con los cines iberoamericanos en otras lenguas. Uh -huh. Eh, el, como digo, ha tenido muchos momentos, momentos en que el festival ha estado muy de capa caída, y en los últimos años, a partir de los primeros años del nuevo siglo, 2003, 2004, precisamente la institucionalidad cultural
o sea, el Ministerio de Cultura, Proimágenes Colombia, invirtieron en el festival, un poco muy conscientes de que en esos años en que se estaba implementando la ley de cine, o sea, 2003-2004, se necesitaba un evento ancla, un evento que fuera como un puerto a partir del cual el cine colombiano empezara a despegar, que fuera como una vitrina donde especialmente el cine nacional pues tuviera como un lugar de encuentro y se encontrara además con sus pares latinoamericanos y con la gran industria del cine internacional, ¿no? Entonces esa inversión de la institucionalidad del Ministerio y de Proimágenes se concretó en cosas como Encuentros Cartagena y como la participación de estas dos instituciones que son las rectoras de la política pública cinematográfica dentro del festival. Y eso contribuyó en gran medida, junto con la renovación del propio festival, la renovación interna del festival, la llegada de una nueva dirección artística y de una nueva dirección ejecutiva, a que el festival recuperara su norte y que tuviera en los últimos años, en las últimas décadas, digámoslo así, entre el 2005 y 2017-18, una gran recuperación, que se consolidara como precisamente ese lugar a donde la industria cinematográfica miraba, la industria cinematográfica latinoamericana, iberoamericana y por supuesto nacional, miraba como lugar de lanzamiento de proyectos, de estrenos de películas y de encuentro del sector, ¿no? En el 2018 ese proceso se interrumpe con con la despedida, digamos, de Diana Bustamante, que es precisamente la persona a la cual yo cito en el texto, a la que no le renuevan más el contrato. A partir de la edición 59, entonces llega un nuevo director, que es Felipe Aljure, y toma decisiones muy temerarias que iban en contravía como de la historia propia del festival. Una de esas decisiones fue romper la competencia, ¿no? O sea, acabar con la competencia iberoamericana y en general con todas las competencias. En una decisión que era muy temeraria porque pues iba en contravía también de la manera como operaba el circuito o como opera el circuito de películas nacionales y iberoamericanas y en general el circuito, la industria, que es un circuito competitivo, ¿no? Donde las competencias están en todos los momentos de la cadena de la industria, ¿no? Desde la entrega de fondos hasta finalmente el estreno de las películas en festivales. Entonces parecía una decisión un poco temeraria que una industria que se basaba precisamente en esos filtros y en esas competencias, bajo el entendido de que no hay plata suficiente para todas las películas que se quisieran hacer, pues llegar a la parte final negando, digamos, la existencia de ese carácter competitivo en el cine, que además era un carácter competitivo que en el caso de los festivales de cine ofrecía, por el contrario, unas especies de economías inversas o economías a la inversa, para usar una expresión de Pierre Bourdieu, en el sentido de que las películas que se premiaban o que se escogían en esos festivales, en los festivales de cine por lo general, suelen ser películas precisamente que no son las del mayor músculo financiero. Todos los festivales cumplían como un papel de dar visibilidad no a las películas mayores de la industria, sino precisamente a películas que se apoyaban en los festivales para tener algo de notoriedad. Entonces era como ese tipo de decisiones como que contravenía esa especie de pantalla protectora, digámoslo así, que los festivales ofrecían a un cine de riesgo, un cine de cierta calidad artística, ¿no? Entonces, bueno, el Festival 59 se produjo bajo estas nuevas decisiones y el Festival 60, que fue el del año pasado, precisamente cae en el fin de semana en que se decreta como la emergencia sanitaria mundial, la semana misma en que la Organización Mundial de la Salud decreta la pandemia, ¿no? El coronavirus como una pandemia, y donde todos los países empiezan a tomar decisiones, algunos antes que otros, en torno a confinamientos, cierres y todo lo que hemos vivido en el último año. Entonces el Festival 60, del Festival 60 se logran hacer, de los 6 días previstos, se logran hacer 2.
en realidad día y medio, la inauguración, más un día de programación, que fue el primero, el jueves, y al mediodía del viernes, la alcaldía de Cartagena toma la decisión de suspender todos los eventos públicos en la ciudad, incluido el FIXI. Eso naturalmente pues fue un gran desastre para el festival, que por otro lado impidió a poder hacer una evaluación, o sea, era inevitable que eso pasara, y pues realmente era lo más sensato, digamos, cancelar el festival. Probablemente hoy, con, con, la, con lo que pasó después, hubiese sido probable que el festival terminara sin ningún problema, ¿no? Algunos otros festivales, incluso antes, como el Festival de la Universidad Autónoma de México, el FICUNAM, se terminó una semana antes, incluso en México, que tenía más contagios que Colombia en ese momento. Pero era muy difícil preverlo. Lo que sí terminó siendo fue un gran desastre para el festival por varias razones, pues porque afectó obviamente en términos Ujú. económicos y en términos a un festival que ya tenía problemas económicos, y por otro lado porque impidió realmente que el sector evaluara qué había pasado, cuál era el efecto que había tenido un año después la decisión de Felipe Aljure, el nuevo director artístico, de cancelar las competencias y de crear como unos nuevos enfoques de programación. Ujú. Entonces, no, era evidente que para los que fuimos a la edición 60 había mucha menos gente en Cartagena, hubo mucha menos convocatoria, pero nunca pudimos saber realmente si eso se debió al coronavirus o a que realmente ya el sector cinematográfico nacional e internacional estaba castigando al festival y estaba de alguna manera reaccionando a unos cambios que, en mi opinión, habían sido muy apresurados, muy poco consultados y que iban en contravía de una muy difícil historia que se había forjado en el festival eh, a lo largo de las décadas, ¿no? Y que había contado, digamos, o sea, que el festival siempre se había estado renovando, pero más o menos manteniendo unas líneas generales que había costado mucho encontrarlas, que Ujú. era especialmente la preeminencia del cine latinoamericano o iberoamericano como el foco principal del festival. Ok, Pedro Ariel, Eh, perdón. y ya, entonces, no, y el comunicado de este año Mm, bueno, durante el festival, entonces, durante los últimos meses, perdón, en plena pandemia, no se volvió a saber del festival, no era muy claro mm, qué iba a pasar en la edición 61 o 60, considerando pues que la edición 60 del año pasado no se terminó, fue una edición realmente interrumpida o interruptus, de acuerdo con los juegos de palabras que hace la prensa del festival. Entonces, pues no había convocatoria, no hubo convocatoria de películas, el festival siempre hacía una convocatoria para la selección de las películas, no la hubo el año pasado, normalmente esas convocatorias se cerraban en noviembre, no la hubo, y frente a la inquietud del sector, que no fue muy grande, o sea, que fue un sector que se quedó callado frente a una debacle que, como yo digo en el post, era inminente, el festival lanza este comunicado en diciembre, ujú. muy opaco, muy ambiguo, en el sentido de decir que iba a haber un festival, que iba a haber una programación de películas durante marzo en Cartagena y que en el transcurso de todo el año iba a haber una proyección de películas en otras ciudades del país. Eh, pero era muy confuso y realmente no tiene nada que ver con la manera como reaccionaron otros festivales de la región, como por ejemplo el festival precisamente de Valdivia, Mar del Plata, Ficunam, que rápidamente se adaptaron a las circunstancias e hicieron festivales híbridos o de un gran componente virtual y lograron mantener las ediciones como de emergencia, pero donde realmente la marca del festival, de estos festivales que menciono, entre otros, pues tuvo presencia, ¿no? Ujú. Y a cambio de eso, pues se prometía algo muy gaseoso en términos de una presencia de un cine en algunas plazas de Cartagena durante marzo y un retorno del festival en el 2022. Esa era como la promesa que hacía ese comunicado. Ok. Eh, y pues bueno, ese es como el contexto del post, entonces también era como la pregunta por qué una institucionalidad cultural como es el Ministerio de Proimágenes,
que ha estado aparentemente muy atenta a dar soluciones a la circunstancia y a la coyuntura. Ujú, A través, por ejemplo, en diciembre se anunció la firma de la ley Reactivarte y otras cosas, ¿no? ujú. Porque realmente deja como morir un festival tan lánguidamente, ¿no? No sé si conoces o si quienes nos están escuchando conozcan Reactivarte, pero se lanza una ley con bombos y platillos tratando como de manifestar que hay una institucionalidad detrás, que el ministerio está pendiente de que se reactive la Ujú, economía naranja, como la llaman ahora, o la economía creativa. Y sin embargo, estos eventos masivos, que son parte fundamental de la circulación y de la creación de un sector como el cine, pues se dejan languidecer sin ninguna participación de esta institucionalidad que, como dice la exdirectora del FIX y la exdirectora artística Diana Bustamante, pues aporta un 70% de los recursos del evento. ok. Entonces que debería tener una voz y una capacidad de liberación, ¿no? Ujú. Pedro Arias, en ese sentido, digamos, volviendo a lo que sucedió con la edición 60, entonces se logra cumplir con día y medio de la programación y el resto de días no se cumplieron. Ahí yo tendré una pregunta respecto a eh, ese silencio que se dio después con las actividades que se habían programado y no se hicieron. Ese silencio podría equivaler a una redirección presupuestal. ¿Es posible saber eso? Es decir, ese festival tenía un dinero asignado, tenía ese dinero asignado para 6 días, solo se cumplió un pequeño porcentaje. ¿Qué pasaría después con eso? ¿Se supo? ¿Es posible rastrear la dirección en términos presupuestales de esa opción que se le planteó al sector? ¿O simplemente hubo silencio y simplemente las cosas continuaron? Pues sí, hubo un silencio administrativo, Ujú. como se dice. Eh, el festival no planteó, por ejemplo, ninguna alternativa para las personas que habían pagado, por ejemplo, la Mm, acreditación, ninguna devolución. Creo que hubo mucha solidaridad del sector, era natural que la hubiera. O sea, realmente fue muy desafortunado para el festival ujú, como empresa que haya tenido que atravesar esta circunstancia y pues en realidad eh, nadie como que planteó una deliberación pública sobre, bueno, el festival se interrumpe, el festival paga unos derechos de películas que no ujú, usa, podría haber de alguna manera rearmado ujú, quizá una programación virtual por los derechos ya pagados, que fuera como una especie de devolución simbólica a las personas que invirtieron su dinero, que no es poco el que se invierte ujú. para ir a Cartagena, ni tampoco el que se invierte para la acreditación, pero no hubo nada de eso, ninguna discusión pública y ningún... Claro, todos estábamos un poco anonadados por lo que estaba pasando Ujú, y a lo largo del año lo que vimos fue pues el cierre de las salas, por un lado, ujú, y el cierre de las salas significó también el recorte enorme a futuro de las convocatorias de estímulos a la creación que se basan fundamentalmente en esta economía de la exhibición, ¿no? sí. Entonces, creo que el sector cinematográfico en general reaccionó muy lánguidamente, reaccionó muy tímidamente, porque pues fue uno de los más afectados, porque dependía, es un espectáculo público que dependía de un poco de los ingresos en términos de estímulos a la producción, dependía o depende de la taquilla, y la taquilla, pues no hubo taquilla, salvo unos primeros meses del año Ujú, y unos últimos meses del año, cuando algunas salas decidieron abrir, pero no la más importante cadena de distribución y exhibición que es Cine Colombia. Entonces, claro, yo creo que el sector cinematográfico estuvo muy golpeado durante el 2020 y estuvo ocupado fundamentalmente en sobrevivir, en cosas como, por ejemplo, activar unos protocolos para ujú, que se reanudaran los rodajes. Se logró eso, rodajes en publicidad y en cine, sí, en general, pues en rodajes audiovisuales en un sentido muy amplio, no solamente de películas, sino también de televisión y de comerciales. ujú.
Pero me parece que faltó un liderazgo institucional. mm, Cine Colombia es una empresa, por ejemplo, muy poderosa, muy influyente y con mucha capacidad de lobby político. Y entonces es muy extraño que, no, que haya sido una empresa que haya hecho circular la idea de que no había las suficientes garantías, que ellos no tenían las suficientes garantías para abrir las salas, Ujú, eh, que no lo hicieron. O sea, digamos, si yo comparo esto con los bares, que Asobares se movió muchísimo para presionar y para lograr que se ujú. reabrieran los bares bajo ciertas circunstancias, me parece que el sector cinematográfico que tiene cierta presencia política no, se movió de manera muy opaca y muy lánguida, y con eso tenemos un sector en donde los estrenos quedaron suspendidos, donde mucha cantidad de películas colombianas que tenían fecha de estreno quedaron en el aire. Eh, yo comparo esto, por ejemplo, con el sector del libro. Mira, hoy en El Tiempo, en el periódico El Tiempo, sale un artículo sobre cómo se movió el sector del libro. Naturalmente es muy distinto el sector del libro al sector Ujú, cinematográfico, quizá tiene una infraestructura muy distinta, pero el sector del libro reaccionó y vivió un año, a pesar de que no haya habido Feria del Libro, ujú. Filbo, pues, Feria del Libro de Bogotá, y que las ferias regionales, bueno, otras ferias importantes como la de Medellín y otras, Bucaramanga, hayan tenido unos modelos híbridos, pues ha sido un sector, o fue un sector que sobrevivió, y las cifras no son para nada desastrosas, las cifras de la venta de libros en Ujú, Colombia durante 2020. Eh, y nunca se interrumpió, digamos, el circuito de lanzamientos, por ejemplo, en el libro, en el ujú. mundo del libro. En el mundo del cine sí. Cuando de alguna manera estaba claro, por lo que hicieron muchos festivales, que había manera de mantener los lanzamientos, de innovar, digamos, de acomodarse, de ajustarse a las circunstancias, y a las coyunturas. Ahí era precisamente donde quería preguntarle respecto al conocimiento que usted tiene ya no solamente del desempeño de el lobby que hay en torno al FICSI acá en Colombia, sino del desempeño de otras iniciativas institucionales similares, por lo menos en Latinoamérica. ¿Usted qué tipo de respuestas vio que se aplicaron y qué tipo de resultados cree que pudieron haber obtenido? Es decir, se privilegiaron las plataformas virtuales y esto redundó en beneficio de la circulación, se incrementaron subsidios, se redirigieron recursos. ¿Usted qué vio que operó en Latinoamérica, digamos, como para generar un contraste con el silencio institucional del FICSI o de quienes acompañan el FICSI acá en el país? Sí, pues bueno, lo que o sea, en el caso de los festivales, del circuito de festivales, obviamente estuvo muy afectado, pero Ujú, finalmente, como te digo, los festivales importantes de vitrinas del cine iberoamericano, como de con alguna cercanía misional, digámoslo así, ujú. como con la del Fixi, como puede ser el Festival de Cine de Valdivia o el Festival de Cine de Mar del Plata, se lograron hacer, lograron armar unas ediciones eh, de emergencia, digámoslo así, Ujú. que mantuvieron viva la discusión sobre el cine latinoamericano. Lo de Valdivia fue, por ejemplo, muy notable, el Festival de Cine de esta ciudad del sur de Chile. Incluso otros festivales en Colombia lograron tener ediciones, festivales mucho menos grandes que, que Cartagena. Ujú, Estoy pensando en el Festival de Cine de Cali, en el BIF, el Bogotá International Film Festival, la Muestra Internacional Documental, que logró una edición realmente extraordinaria ujú. en noviembre. Y no digo que el Pixie lo hubiera hecho en marzo del año pasado, pero sí lo hubiera podido recoger esas experiencias para plantear una edición híbrida o algo distinto a algo tan gaseoso y tan incierto como lo que plantean en ese comunicado, ¿no? Creo Ok. que ya yo entiendo que festivales como Cannes, por ejemplo, el Festival de Cine de Cannes, eh, también se suspendió, y Ujú. también porque finalmente pues quizá era una plataforma demasiado grande como para transformarla de un día para otro.
pero sí, me parece que hubo falta de flexibilidad y de creatividad y de imaginación eh, para suspender la posibilidad de hacer un fixie en marzo en circunstancias que siguen siendo inciertas, pero no se reaccionó rápido y no se recogió la experiencia de otros festivales de la región y de otros festivales internacionales que bien que mal lograron acomodarse. Yo Ujú. también creo pues que el sector cinematográfico se ha caracterizado por ser muy conservador, por mantener esta idea de la preeminencia de la sala de cine como el lugar central del espectáculo cinematográfico, ¿no? Y entonces creo Mm, que, por ejemplo, Cine Colombia también me parece que ha reaccionado de una manera muy tímida y creó una plataforma virtual mm, para exhibir películas virtualmente, pero muy poco atractiva en el sentido de que ahí no hay grandes estrenos. Yo creo que la gran industria internacional del cine está muy atemorizada de que este finalmente sea de que el coronavirus la oportunidad para la exhibición digital sea la estocada para un modelo de negocio que ya venía presentando ujú, problemas o que venía siendo pues evidentemente muy amenazado por las plataformas de streaming, que son las que se han ujú. consolidado naturalmente de una forma exponencial durante estos meses, ¿no? Ok, Lo que han logrado pues las ajá, plataformas, la consolidación de Netflix, de Amazon, bueno, de la nueva plataforma de Disney. Creo ujú, que ha sido el momento en que mm, algo que se venía suponiendo, algo que era inminente que pasara, terminó recibiendo un empujón a partir de una crisis sanitaria global, ¿no? sí, como que se Pero entonces confirma, ah, perdón. lo que veo es que hay una poca capacidad de reaccionar de parte Ujú, de estos actores de un sector más tradicional, como pueden ser los festivales de cine, bueno, en el caso del FIXI, sí, o en el caso incluso del propio Festival de Cine de Cannes, pues, y en paralelo con la poca capacidad de reacción de circuitos grandes eh, como Cine Colombia, ¿no? De circuitos de exhibición tan consolidados como Cine Colombia. Y yo pienso que tiene que ver con esa timidez de darle paso, de darle paso finalmente a un modelo nuevo y es natural, yo también de alguna manera entiendo, por ejemplo, que evidentemente la ley de cine colombiana no recibe ninguna contribución ujú, tributaria de las plataformas de streaming, por ejemplo. Y que entonces lo que se trata de preservar es un modelo de negocio, que es el modelo de negocio del cine en salas, eh, porque pues apoyar lo otro sería también un poco como dispararse a los pies, ¿no? ujú. Podría pensarse así. Pues de hecho, yo quería como ampliar un poco como la mención que usted hace a la predominancia del streaming respecto a otros modos de difusión y la manera en que la pandemia afectó estos modos de difusión que exigían la reunión de grupos de personas. Y es que es como que se confirma la tendencia sociológica que Internet 2.0 o incluso el 3.0 logran modificar las prácticas de consumo audiovisual y no solamente las plataformas legales, sino toda esa playa de plataformas que ofrecen cine de manera pirata, vienen a alterar la relación que tenemos con las películas y en muchos casos a llevarnos a evitar ir a cine para consumir palomitas y ver a la gente hablar, como decía Norma Desmond, y más bien orientarnos respecto al hecho del consumo doméstico. Ahí yo quería preguntarle a usted respecto a la ley del cine, también si nos puede hacer como primero un breve contexto respecto a cómo opera la ley del cine, cómo está diseñada para nuestro sector y cómo esa ley del cine está claramente apegada a un modelo de negocio que pues el coronavirus se llevó por delante, porfa. Sí, no, pues la ley de cine es Digamos, los como recursos. para eso, para mostrar digamos, como en el caso del sobreprecio, cuando estuvo esa ley activa, se acudía al cine y un porcentaje del pago de la boleta se iba a la financiación o producción de películas de la calidad que sea. En el caso de esta ley de cine, ¿ella cómo opera? O sea, los recursos de la ley de cine operan fundamentalmente desde tres Ujú, frentes de financiación.
el más importante es la taquilla, ¿no? Es un porcentaje sobre la taquilla, Ujú. que es un porcentaje del 8,5, pero pues que la mayoría de distribuidores, de exhibidores, que son los que finalmente tributan, a los que finalmente se les hace el cobro, los que descuentan de la taquilla y pagan al FDC, la mayoría pues pagan el 2,25% del valor de la taquilla, pues porque exhiben cortometrajes colombianos, ¿no? Ujú. Esa es la razón por la cual vemos cortometrajes colombianos en la mayoría de salas antes de la proyección de películas. Entonces, la principal fuente de financiación, digamos la que se implementó desde el 2004 fue esa, la de taquilla por Ujú. exhibición en salas de cine, de películas en salas de cine, Ujú. películas nacionales o extranjeras en salas de cine. La otra fuente de exhibición son pues estímulos tributarios para donantes inversionistas en películas colombianas. Y la otra que se ha implementado muy poco es, digamos, la capitalización de películas colombianas en la bolsa, pero eso se ha implementado en la bolsa, en bolsas pues, de valores, pero eso se ha implementado muy poco. Entonces, las principales fuentes son estas dos primeras y realmente la más importante es la primera, la del FDC. Entonces, este 2,25% o sea, es los recursos del cine entregados, generados por el mismo cine, ¿no? Ujú. Es un modelo pues muy interesante, recursos para fiscales, ¿no? Eh, entonces, en el 2003, 2004, en el 2003, cuando se aprueba la ley en el Congreso, eh, pues naturalmente no existía la realidad audiovisual o lo que llaman ahora el ecosistema audiovisual de hoy en día, y aunque era posible imaginar un cambio hacia otro tipo de ventanas de exhibición, pues nada que se asemejara a la aceleración que vino después, sobre todo con las plataformas de streaming, ¿no? Que no han sido, que no aportan, digamos, a la industria audiovisual, a pesar de que hoy por hoy capturan la mayor cantidad Ujú. de público del sector. Entonces, esto plantea un gran desafío y es que para que mucha gente pues piensa que es muy fácil, ¿no? Y tampoco lo es en realidad. O sea, lograr que estas plataformas eh, tributen, pues se ha logrado en muy pocos países, ¿no? Y en el caso de Colombia implicaría enfrentarse a unos poderes muy grandes, ¿no? Implicaría volver a llevar la discusión al Congreso y arriesgarse a que en un Congreso como el colombiano, tan cooptado Ujú. por el lobby de muchas capitales internacionales, pues pueda pasar cualquier cosa, incluido que se caiga la ley de cine completa, ¿no? Ujú. Entonces no es tan fácil. Pero por el otro lado, por ejemplo, sí sabe uno que dentro del diseño institucional del cine en Colombia, ya por ejemplo, se integraron las direcciones de cinematografía y de comunicaciones Sí. en una sola, siempre pensando en que el escenario actual es mucho más, es como decirlo, pensar lo cinematográfico sin lo audiovisual no tiene mucho sentido, ¿no? Ujú. Entonces, como la convergencia, digamos, hay un nuevo diseño institucional que habla pues de una convergencia mayor entre distintos medios audiovisuales, pero pues eso no se refleja en la ley de cine. Y la otra herramienta grande es la ley de Filmación Colombia, que es por la cual el gobierno nacional destina recursos para apoyar el rodaje de películas, de proyectos audiovisuales en Colombia, ya sea televisión o cine. Qué pena, Eh, ¿estos proyectos audiovisuales deben ser necesariamente extranjeros o simplemente proyectos no, pueden audiovisuales en ser Colombia? colombianos también, pueden ser colombianos. Lo que pasa es que la ley de cine se pensó para un tipo de proyecto mm, con Ujú. unos topes de presupuesto, básicamente con la intención de mantener un ecosistema audiovisual saneado en términos de que no llegaran capitales sospechosos Ok. y por otro lado también de mantener como el cine colombiano dentro de un tamaño ajustado al mercado nacional, ¿no? Entonces, no, a la ley de Filmación Colombia también pueden acceder películas de mayor presupuesto que las que apoya la ley de cine, ¿no? Ujú. Una película
pues ahí hay incluso películas colombianas, por ejemplo, una película como Memoria de Apichatpong de la Zeta Cool, Ujú. pues se hizo con recursos, en Mm, parte, pues porque siempre los modelos de financiación de las películas son mixtos, o sea, de capitales de diversos lugares, se sí. hizo en parte con financiación de la Ley Filmación Colombia. ¿Esta ley es también de 2004? No, esta ley es de 2011, me parece, sí, 2011, sí. Ok, Es la Ley Filmación Colombia, sí. ok. Entre esas dos leyes, Pedro Adrián, ¿usted puede detectar un interés por parte de quienes diseñaron estas normas para apoyar la producción en términos, quiero llevar, o sea, quiero dirigir, empezar esta pregunta acá para dirigirla después hacia las becas de producción creativa, para dirigir recursos hacia los productores de base, hacia los realizadores de base? Entonces, en primer lugar, estas dos leyes contemplan la posibilidad de realizar películas nuevas, de producir material a partir de cero, de financiar a los productores de base. Sí, sí, no, por supuesto. Yo creo que creo que este diseño institucional cuenta con mucho apoyo del sector, ¿no? Ujú. Obviamente hay críticas y obviamente hay reclamos y hay mucha gente que se queja y obviamente los recursos no alcanzan para todos los que quieren hacer películas, eso es normal, eso pues pasa en todos los sectores, Ujú. pero yo creo que las quejas y los reclamos apuntan más bien a un reformismo que a una revolución, ¿sí me hago entender, no? Sí. Creo que a nadie con dos dedos de frente se le ocurriría, digamos, eh, correr el albur de acabar con la ley de cine o acabar con la ley de Filmación Colombia, sino tal vez lo que se ha intentado en las mesas de gremios es unos ciertos tipos de reforma, ¿no? Porque Ujú. además son legislaciones que tienen están escritas, están reglamentadas, pero pues que están sujetas a mucha experimentación, ¿no? Claro. La ley de cine ha aprobado muchísimos modelos de financiación, ¿no? Siempre dentro de una cosa que no se puede modificar y es que el 70% de esos recursos debe ser destinado a la producción y el otro 30% a otros, a formación, a circulación, a infraestructura, bueno, a otro tipo de... que es una proporción que también se ha discutido, o sea, ¿por qué tanto porcentaje dedicado a la producción de películas cuando en Colombia hay tanto por hacer, por ejemplo, en términos de formación audiovisual, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de eso que es taxativo, o sea, hay que gastarse el 70% o solo el 70% en producción Ujú. o esa gran cantidad que es el 70% en producción. A partir de ahí se han experimentado muchísimos modelos, sobre todo las convocatorias han cambiado mucho. A veces ha Mm, tenido mucho más peso el documental, otras menos. Se han probado modelos como el estímulo integral, que es que las películas reciban un solo apoyo, una sola vez, para tratar de que las películas se hagan más rápido, ¿no? Con ese estímulo integral se realizaron, por ejemplo, películas como mmm, Pájaros de Verano, como Somos Calentura, ujú. como Niña Errante. Básicamente eran estímulos mucho más grandes que no se hacían encadenados, o sea, que no se hacían de manera fragmentada, sino que iban todos de una vez a la bolsa de realización de una película, de Ujú. una sola vez. Eh, y bueno, y últimamente sí, o sea, ha habido muchos cambios y hay un sector muy deliberante Ujú. y hay un diseño institucional que yo creo que tiene muchas virtudes en el sentido de que hay un Consejo Nacional de Cine en donde tienen asiento distintas instancias, distintos actores de la cadena del cine en Colombia, ¿no? Ujú. Siempre con dudas en muchos casos, por ejemplo, siempre hay un representante de los distribuidores y un representante de los exhibidores, y eso generalmente se lo rotan entre Cine Colombia y los grandes distribuidores y exhibidores del país. O sea, tampoco es que sea lo más democrático, pero pues ha habido cosas como también, por ejemplo, las convocatorias de relatos regionales Ujú. para favorecer la expresión local, y, o sea, como distintos tipos de niveles de la industria, no solamente el cine más oficial, oficial o profesional, sino otros tipos de apoyos a un cine menos profesional, digamos también un componente de formación ahí desde la entrega de los recursos importante, ¿no?
Ok, entonces ahí ahora dirigiéndolo a la pandemia o los efectos de la pandemia desde marzo de 2020, ¿has sabido de intentos de reforma, modificaciones, creación de financiación, de procesos de financiación respecto a la producción audiovisual para el momento de la pandemia y, por ejemplo, 2021? O sea, todas las convocatorias a partir de lo que significa el golpe el golpe Ujú. económico de tener las salas cerradas, toda la convocatoria se ha rediseñado, ¿no? Ah, ok. Se ha rediseñado, se ha ajustado de acuerdo con una nueva O realidad sea, sí, económica, sí ¿no? ha habido una respuesta institucional. Sí, o sea, ha habido una respuesta y un reajuste. Ok. Por supuesto, ahorita lanzaron en enero los estímulos del 2021 y naturalmente ya ahí se nota pues el recorte Ujú. importante que significa no haber tenido esos ingresos tan importantes que los daba la taquilla, ¿no? Pero en todo caso, lo que es claro es que en el 2021 hay un recorte importante. Yo el porcentaje exacto no lo sé, lo podríamos tener, digamos, lo podría averiguar un poco mejor, Ujú. pero va a haber un recurso importante que tiene que ver naturalmente con lo que significa la desfinanciación a partir de no haber tenido taquillas abiertas, salas abiertas en el 2020. Ok, perfecto. Entonces, digamos, Y después, ah, la ley Reactivarte, que sí es a la eso que se iba. lanzó a finales después del 2020, que incluye, pues sí, que incluye toda una, pero ya no solamente para el cine, ¿no? Sino que es en general para la cultura. Digamos que es una reacción de emergencia, de contención Ujú. para tratar de paliar el efecto de la pandemia en un sector que todos sabemos que ha sido tal vez junto con el sector del entretenimiento, bueno, del cual hace parte, por Sí, supuesto, obvio. pero pensando pues en los bares y en este tipo de cosas, los restaurantes, los bares, el sector tal vez económico más golpeado, ¿no? Pero igual, a efectos prácticos, la ley Reactivarte va a cumplirse el otro año. Es decir, ahorita se promulgó, este año se supone que se aplica, y de llegar a aplicarse este año, al otro año es que se van a ver las exenciones tributarias, ese incremento presupuestal, tal cual como está redactada, según la he visto. ¿Usted opina lo mismo o qué opina usted? Sí, sí, no, pues, pero yo creo que va a haber va a haber una activación económica este año y sí, tal vez la más importante, pero tú hablas del 2022, ¿no? Sí, o sea, como que ley Sí. Reactivarte se promulga, a lo largo de 2021 se perfeccionará y en 2022 se van a empezar a ver los resultados de de la aplicación de ese mandato, pues porque la gente tributa, o sea, los años fiscales aquí van hacia adelante, ¿no? Claro, con un año de retraso. Exacto, entonces vamos hacia Sí. adelante respecto a la crisis y va a llegar la respuesta de Reactivarte tiempo después. Quisiera, porfa, ya concentrándonos en Reactivarte, ¿cómo usted que está dirigida al sector de la producción audiovisual? O si no lo está. No, es que no, realmente O Guillermo, usted tampoco la entiende. no tengo tanta información, exacto. A mí me parece, en términos generales, es que obviamente el sector de la economía naranja, o sea, que todo el proyecto bandera de la economía naranja se está quedando en el papel, Ujú, que pues las prioridades cambian notoriamente, ujú. por supuesto, están cambiando notablemente, y que eso que era un proyecto muy ambicioso, casi que un plan quinquenal para la cultura, pues se está quedando en un plan de contención para evitar Mm, casi que el derrumbe institucional del sector de la cultura en Colombia, ¿no? Me parece es eso, que finalmente en un gobierno al que le quedan 18 meses exacto. y su plan principal en términos de cultura, que era la economía naranja, pues ya no se va a poder evaluar, ¿no? Ya no se va a poder evaluar. O no lo va a evaluar este Eh, gobierno, sino el de Jerónimo Uribe, pues el que viene. sí, pero lo que pasa es que va a pasar como con el FIXI 60, Sí. ¿no? Y no vamos a saber, o sea, es decir, son condiciones anómalas para evaluar una política o el resultado de una política, pues porque Quisiera interrumpirlo ahí evidentemente es un un... momento respecto a a la expresión que usted usó de plan quinquenal. ¿Podría explicarlo? O sea, para dar contexto respecto a ese contraste que estamos haciendo, ¿cómo operaría un plan quinquenal?
No, pues yo lo digo un poco irónicamente, pensando en esos planes quinquenales de Ujú. las, del, Pero del- la de los- figura me parece adecuada, ¿no? Como que a 5 años, es decir, al mediano plazo se pueden ver realmente los efectos de una ley tan ambiciosa. era un diseño institucional tremendamente ambicioso que involucraba una cantidad de instituciones Sí, del Estado, del orden local, perdón, sí, local, departamental ujú, y y nacional. nacional. Y pues naturalmente es que pues eso se derrumbó, pero ya no vamos a poder saber si se derrumbó porque era frágil en términos de plan eh, visionario, digamos, sobre la Ujú. cultura en Colombia, o simplemente porque una circunstancia extraordinaria como la pandemia dio al traste con ese plan tan ambicioso. Ya no vamos a poder evaluar eso. Porque yo insisto, en lo que estamos es en, una ley, en unas estrategias para contener el derrumbe de un sector que ha Ujú. sido eh, el más afectado por el confinamiento y por los cierres y por la nueva anormalidad, digámoslo así. Sí, y a eso hay que sumar que igual, pues, el presidente delegado se demoró en nombrar al verdadero impulsor de la ley naranja y el tiempo que tardó en nombrarlo, ahorita mismo va a verse, va a reflejarse en los pocos o nulos efectos que con los que puede responder el señor. Ahora bien, si tuviera continuidad en el gobierno de Jerónimo Uribe, puede que logre establecer un puente en términos de formulación de la política, aplicación y entrega de resultados. Sin embargo, yo quisiera contrastar con usted algo. Es Tomás Uribe en todo caso, no es Bueno, Jerónimo. es cualquiera de esos dos, es uno de ellos, un súbdito del presidente. Entonces, lo que quería preguntarle, Pedro Arián, es que dentro del sector, sobre todo, digamos que aquí la lectura yo se la transmito desde el campo de las artes visuales, se nota como un desbalance entre firmas y entidades ya consolidadas y productores de base. Entonces en el campo de las artes se ve que a estas entidades ya consolidadas y a estas firmas se les van a entregar recursos y las becas para creación y producción e investigación se van a ver debilitadas. En el caso del cine se podría repetir esa fórmula, pues lo digo por el modelo institucional que usted plantea y la clara diferencia que hay respecto a la solidez económica que debe tener una empresa. No, una empresa quiero decir como un proyecto cinematográfico versus un proyecto artístico. ¿Cómo podría verlo usted o cómo lo ve usted? Mira, yo estuve en una reunión de rendimiento, sí, una reunión de rendición de cuentas Uh -huh, previa a la que se hizo en el Teatro Colón, que fue pública, un poco más privada, donde todavía no se había ido Carmen Vázquez, todavía estaba en funciones, y donde uno notaba un ministerio dividido entre una política de asistencia a los territorios, uh -huh. incluso el discurso principal de la reunión, estábamos invitados pues como algunas personas, básicamente fue un almuerzo en el Museo Nacional. Uh -huh. El discurso principal fue, nosotros estamos haciendo cosas, lo que pasa es que no son cosas visibles. Entonces hubo una presentación de todo lo que se hacía en los territorios, ¿no? Uh -huh. De toda que uno nota ahí la mano de Carmen Vázquez como mujer afro y como mujer que se pone ahí o que la ponen ahí precisamente como para satisfacer las demandas de la cultura en los territorios, ¿no? Cuando hablo de Okay. territorios hablo de ese otro país que no es Bogotá y que no es Medellín y que es un poco el país al que la economía naranja no termina llegando, porque la economía naranja, en un sentido muy estricto, pareciera ser más para las grandes ciudades y Uh para -huh. la cultura en un sentido más mercantil. Entonces se hizo una presentación de parte de la ministra Carmen Vázquez antes de irse, básicamente defendiendo su gestión y sobre todo muy orgullosa de lo que se había logrado como en llegada de la cultura a los territorios, Uh cosas -huh. como los proyectos de patrimonio y el alcance territorial de la presencia del ministerio, un poco también con la idea, es que lo que pasa es que eso no lo ve el país porque allá no llegan los medios, Uh porque, -huh. ¿sí? Es muy probable que haya algo de cierto en eso, pero entonces lo que pasa inmediatamente después es que a los 15 días se va esta ministra y llega Momento, precisamente momento, momento. Usted dijo que en este almuerzo se veían dos posiciones opuestas. Ya dijo la de Carmen Vázquez. ¿La otra era de quién? no, pues la otra era la de Felipe Buitrago, el viceministro Por de la favor. Economía Naranja, y que entonces después, o sea, se veían dos agendas muy claras. Uh -huh.
una Sí, que era agenda como un donde, ministerio esquizofrénico, ¿no? Como que uno mira exacto, región de manera ansiosa y el otro mira de manera obsesiva a los entornos de concentración de capital, sobre todo basándose como en ese cáncer de los ADN, que son como células de gentrificación, valorización inmobiliaria, promoción de grandes firmas y a partir de ahí economía naranja. y grandes eventos Ah, por supuesto. pero entonces, claro, entonces 15 días después pasa que se confirma la salida anunciada de Carmen Vázquez, que era algo pues, que estaba anunciado desde mucho tiempo atrás, Ujú. precisamente por su invisibilidad, ¿no? Por su falta de presencia. eh, pero además es que es como si el ministerio fuera como un microcosmos del gobierno, ¿no? Como si el Ministerio de Cultura fuera un microcosmos del gobierno, porque siempre se nos ha querido vender este gobierno como un gobierno que hace muchas cosas, pero que no las comunica bien. Ujú. Entonces lo que uno notaba era que en el ministerio se estaba repitiendo lo mismo que se dice del gobierno nacional. No, sí hace cosas, pero hay un problema de comunicación, ¿no? Pero lo que pasa entonces es que 15 días después se confirma la salida de Carmen Vázquez, se llega Felipe Buitrago con bombos y platillos, y es como si entonces se estuviera, como si hubiera ganado en ese ministerio esquizofrénico, hubiera ganado la partida la parte más Loca. visible, más precisamente dedicada a los grandes capitales. La contradicción para mí es que es la crisis de, por ejemplo, de algunos grandes eventos que precisamente le juegan un poco a los grandes capitales, ¿no? De alguna manera, y en esta idea de la visibilidad de Colombia como sede de una industria cultural floreciente, teatral, musical, cinematográfica, pues los grandes eventos tienen mucho papel ahí, entonces ¿por qué se dejan languidecer? O sea, Ujú. ¿por qué languidece un evento como el Fixio? ¿Por qué languidece un evento como el Iberoamericano? Eh, pues tú sabrás más de Arbo, aunque creo que es un modelo distinto, ¿no? Pues Arbo ha venido fracasando constantemente, es decir, como que los porcentajes de venta y garantías de sostenibilidad económica no han sido transparentes ni evidentes para el gran sector. Entonces, digamos que en el caso de Arbo, Arbo es como una gran burbuja en términos mediáticos, sobre todo de promoción del arte contemporáneo, pero en términos reales, como cuando se habla de economía real, en términos reales, Arbo lo que hace es tercerizar su programación poniendo a todas las pequeños emprendimientos, galeritas, espacios independientes, artistas incluso a título personal, a trabajar para alimentar esa programación a la espera de que ojalá estén de buenas y quizá alguien quiera comprarle sus dibujitos malos, pero realmente no plantea sostenibilidad y no maneja indicadores, por ejemplo. Es decir, pedirle indicadores a Arbo es, no sé, es como preguntarle a María Paz Gaviria en qué país está. No se sabe. Bueno, yo creo que el sector cinematográfico tiene un poquito más de regulaciones, tiene un poquito más tiene una institucionalidad un poco más sólida, Uh -huh. indudablemente creo que es así. Pero pues también uno siente que, por ejemplo, toda la ley de Filmación Colombia ha favorecido particularmente a algunas pocas empresas que tienen, digamos, el músculo para ofrecer servicios. Estoy pensando en Dínamo. Uh -huh. Algunos llamaban a la ley de Filmación Colombia la caja menor de Dínamo. ¿Qué Es es esta empresa Dinamo? que ¿Qué hace. es Dinamo, porfa? Dynamo es una empresa de servicios audiovisuales que tiene pues una infraestructura y un capital para, por ejemplo, ofrecer servicios de producción a Netflix, a proyectos como Narcos, a proyectos como, eh, ¿cómo se llamaba el de Ciro Guerra que hizo en el Amazonas? El de Ah, Frontera sí, Verde. sí, sí, sí. Sí, sí, pues que dirigió, de la cual fue Ciro Guerra como un poco el director general. Uh Eso -huh. es Dynamo, básicamente. Entonces era un poco como la idea de que esta ley que finalmente necesitaba unos actores locales, Uh -huh. esos actores locales que terminaban favoreciéndose eran pues gente con mucho músculo y con mucho capital. Ok. CMO, Dynamo y otras pocas empresas, y no los grandes, no las pequeñas empresas, Uh -huh. no las pequeñas empresas que en todo caso tenían entonces que acudir a esos residuos o a esa economía de contención, Uh que es un -huh. poco la que uno ve expresada en leyes como Reactivarte y como en general pues eh, el resto de los capitales, ¿no? Como que decía, yo también siento que en el cine también es evidente que hay una gran distancia entre
quién se beneficia de los grandes capitales y quién se beneficia de los capitales un poco residuales, ¿no? Y aquí podríamos establecer, Pedro Adrián, en ese modelo institucional, los grandes capitales vienen de las leyes de cine y filmación Colombia, quizá dinero privado, y los residuales podrían ser las convocatorias del ministerio. Es correcta esa metáfora? Sí, o sea, Esa mira que figura, perdón. en la ley de cine del 2003 había una filosofía que se desprendía un poco de la Ley General de Cultura, ¿no? La idea del cine como identidad nacional, de Colombia como país multicultural, todo este diseño institucional que es el de la Ley General de Cultura y Ujú. que es el que crea el Ministerio de Cultura. Ya en la Ley Filmación Colombia, en donde participan otros ministerios, aparte del Ministerio de Cultura, ¿no? Ya ese discurso se abandona, ¿no? Hacia, una, hacia unas dimensiones mucho más industriales. O sea, se abandona el discurso de la identidad, se abandona el discurso de la multiculturalidad y se libra, se hace una inversión, digamos, mucho más netamente económica, ¿no? Sin la filosofía anterior. Ok, ok, ok. Mm. Que pareciera que esa dilución, aunque a mí me parece problemático aquello de financiar el cine para consolidar identidad nacional, o sea, eso ya es una postura personal, es decir, fácilmente se puede caer en la financiación del cine para generar propaganda de Estado, pues viendo otros modelos. Sin embargo, Lo que pasa es que no pasó nunca, o sea, eso, realmente como que se diluyó siempre, o sea, no hay no, posibilidad pero de decir que hubo por propaganda. mucho que esa fuera por mucho que esa fuera la amenaza latente creo que nunca terminó pasando del todo. O sea, uno sí puede Mm. pensar que hubo un cine oficial en el sentido de que seguía unas rutas oficiales, que seguía unos caminos de representación del país, Y que sería pero, ese cine pero como el carro, el paseo, o no, sea, todo lo contrario, ¿no? Porque ese cine es básicamente hecho con capitales más bien privados. privados, ¿no? Todo lo contrario, cuando yo pienso en cine oficial, pienso, por ejemplo, en las películas de Ciro Guerra, ¿no? Ya. Que de alguna manera, es que, digamos, a partir del 2000, básicamente en la última década, el cine colombiano tuvo una gran ansiedad por la internacionalización, o sea, por hacerse presente en festivales de cine, Ujú. porque el gran cine internacional mirar hacia nosotros. Hay dos grandes cines internacionales, Hollywood por un lado, o sea, el cine del gran músculo, los Ujú. grandes músculos financieros como los de Hollywood, y por otro lado, ese otro gran cine que sería el que se congrega en torno a los festivales de cine como Cannes, Berlín, Ujú. Venecia, San Sebastián. Entonces hubo una gran ansiedad porque el cine colombiano se internacionalizara a través de estos festivales de cine. Pero el cine que se internacionalizó pues fue el cine de Ciro Guerra y Cristina Gallego, el cine de, no sé, películas como Monos, o películas como La Tierra y la Sombra. Ujú. Es decir, a eso podrías llamar un cine que de alguna manera participa de un circuito Ya. oficial, pero yo no creo que sea un cine ni patriotero, Ni no necesariamente, propagandístico. ni propagandístico, no Ujú. necesariamente, ¿no? Ok, Eso es lo ok. que yo llamo cine nacional, cine oficial. Ok, ok, Entonces nunca ok. terminó pasando que se hiciera, o sea, digamos, para mí cine patriotero y oficial es Colombia Magia Salvaje. Por ejemplo. Que fue Eso como sí, básicamente el caballito de batalla del gobierno Santos, justo después de que firman la paz y ya esos territorios estaban sin guerrilleros, entonces vamos a pasear a Caños Cristales y a escupir en el musgo de colores. Que esa era la idea claro, de eso. pero ese cine fue una iniciativa, pues, digamos, ahí no hubo participación de los recursos de la ley de cine, es decir, Ya. Ok, ok. entonces, digamos que el diseño institucional de la ley de cine, incluso desde esa idea de identidad nacional o de multiculturalidad, estaba diseñado para que estuvo diseñado, muy bien diseñado, creo yo, para que el Estado no interviniera explícitamente en contenidos. Mm. Lo hizo de una manera quizá indirecta, ¿no? Pues porque la gente también se mete un poco en la cabeza, o sea, los mecanismos de autocensura o autorregulación Ujú. funcionan de múltiples formas, no necesita que estén ahí encima uno diciéndole algo para que uno termine haciéndolo, ¿no? ¿Sí me hago entender? Ujú. No, de hecho estaba pensando que la ley de filmación Colombia, sí,
permitió que se realizaran piezas como los componentes de Narcos, sí contribuyó a la creación de una identidad colombiana en el exterior. Qué cagada, pero pues sí, lo logró. Básicamente contribuyó a la consolidación de un cierto extractivismo audiovisual, ¿no? Un extractivismo paralelo al minero, o paralelo al... Esta idea de que si Colombia produce minerales, oro, petróleo, también produce historias trágicas, ¿no? Ujú, Entonces, como una correspondencia entre un extractivismo minero, una economía extractivista de la cual el cine también participó, ujú. extrayéndonos audiovisualmente nuestras historias más, ¿cómo llamarlo?, morbosas, trágicas. Sí, Pues yo creo que como hay la historia muchos, contemporánea, básicamente. sí, Sí, como que se dedicó a alimentarse de la historia contemporánea, o de los 80 hacia acá, pues, si no se quiere decir, para dar forma a ese país que en otros contextos se supone o supondrían los guionistas y personas que están detrás de esos proyectos, ese país que se supone quieren ver por fuera de nuestra nuestra, linda fue tierra. nuestra manera de participar en el mercado transnacional de las imágenes y en el mercado transnacional en las economías de la memoria internacional, ¿no? Sí, Ujú, sí, sí. sí, sí. Eso no es nada fácil de pensarlo porque evidentemente muchas de las demandas de productos favorecidos por la ley Filmación Colombia tenían que ver con historias de narcotráfico y de una Colombia sembrada, digamos, en una representación pues problemática o paralizante de nosotros como país, ¿no? Ujú. Ok, bueno, Pedro Arias, digamos que ya para cerrar, quisiera añadir algo más respecto al Fixi? Es decir, ¿usted cree que este año va a haber algo o no? Es decir, en las reacciones que se dieron en torno a su post, alguien hablaba de erotic, como que ahora se va a ir por el lado erótico, o sea, no entiendo. Antes era drogas, ahora es putas, no entiendo. No, ellos anuncian para el 2000, o sea, en el 2021 se anuncia una programación muy, muy gaseosa, muy, muy de supervivencia en Ujú, plazas de Cartagena. Probablemente, según parece, va a haber unos eventos de industria ujú, virtuales, que en marzo está a la vuelta de la esquina y pues seguramente estaremos en alguna otra meseta de la pandemia, pero no ujú. necesariamente ni vacunados, ni viajando, ni nada por el estilo. Entonces lo que se anuncia es para 2022 una edición cuyo tema va a ser el erotismo. Ok, qué Que lindo, qué lindo. O sea, sí, realismo mágico, mágico, drogas, ahora chicas, pues. Aunque bueno, si fuera festival gay, valdría la pena, pues, no sé, Festival Rosa en Cartagena. Colombia es pasión, o sea, es como devolvernos a Colombia es pasión. Sí, como a lo problemático de esa marca país de Colombia es pasión. Ajá. Pero no, No, hablando en serio sí va a ser erótico? O sea, en serio? sí, sí, no, se plantea como un festival temático, o sea, es que es pasar de un festival que tenía un papel dentro de la industria, dentro de la Ujú, circulación del cine colombiano y iberoamericano, a un festival temático como cualquier festival de, de un circuito medio. O sea, hay festivales temáticos, evidentemente, pero sí, sí, sí. es como renunciar a una vocación y renunciar a una vocación un poco del lugar de encuentro de, de un cine regional, estoy hablando de Latinoamérica como una Ujú, región, a hacer un festival temático, que son los festivales temáticos funcionan muy bien en proporciones que son festivales normalmente de tamaño mediano o pequeño, ujú. ¿no? Que centralizan un tema y hacen un componente académico importante, pero pues eso no tiene nada que ver con la historia del festival, ¿no? O sea, sería una Donde por segunda otra, renuncia, ¿no? La primera renuncia fue renunciar la a competencia, la competencia y ahora concentrarse aún más en una curaduría temática que no hace parte de su espíritu. sí, pero por otra parte que además erótica, pues el festival, en sus mejores épocas, el festival tuvo dos grandes épocas, creo yo, cuando lo asumió el hijo del fundador, que fue Víctor Nieto Jr., un gran personaje que se murió a causa del VIH-Sida, y que llevó al festival a unos momentos de mucha beligerancia y de mucha, eh, sí, que beligerancia en términos de propuesta cultural, Ujú, precisamente con un componente altamente contracultural, ¿no? Donde el erotismo tenía mucho que ver. ok. Y también en los últimos festivales que dirigió Diana Bustamante y donde yo participé como jefe de programación, también hubo un componente muy fuerte de una discusión
por ejemplo, sobre lo queer, sobre este tipo, pero no, era algo que, era algo que se comunicaba o que aparecía en las películas como algo transversal, pero que no era necesariamente algo eh, que quisiera del festival un componente temático. O sea, creo que Ujú. aparecía eso, el festival presentaba unas visiones modernas de la sociedad, acogía un cine de riesgo y tenía, digamos, un norte curatorial Ok. que de alguna manera se encontraba de forma natural. Eh, pero esto yo creo que esto es un poco oportunista, esta idea un poco de no nota a los últimos fixie haciéndole juego a lo que está de moda, ¿no? Al medio ambiente, que fue el tema de este año que se interrumpió, ¿no? Como la Ujú. idea del medio ambiente, de lo medioambiental, pero simplemente como respondiendo muy demagógicamente a lo que está de moda, ¿no? Es como estos festivales cuya curaduría son sobre la memoria, pues porque, Ujú. cómo no el cine va a ser un elemento de memoria, o sea, como unos discursos muy demagógicos y muy fáciles en términos de orientación curatorial. Pero en ese sentido, Eh, entonces, falló el hecho de concentrarse en la erótica y no en las reivindicaciones de minorías y prácticas de género. O sea, mejor que hubiera sido Me Too a que hubiera sido Erotic. Para que el otro año sea, no sé, Pandemic. sí. Lo que pasa es que este año pues es decir, en realidad yo creo que no va a haber festival, Ok, creo que va a ser un año en blanco, incluso pues porque lo que se anuncia es la edición 61 o sea, como si este año no fuera a pasar, como ya. si este año simplemente fuera una edición beta o cero, ¿no? Lo que yo creo para terminar es que el festival es muy importante no solamente para la industria ni para los creadores, el festival es muy importante para los espectadores de cine en Colombia, ¿no? Ujú. Entonces me parece que como patrimonio público, porque lo es, el festival es patrimonio cultural, eh, frente a un patrimonio cultural tiene que ser defendido desde distintos frentes, ¿no? Y creo que ahí es donde las veedurías ciudadanas tendrían que funcionar, porque me parece Mm, que el festival tiene un arraigo, o tuvo históricamente un arraigo muy fuerte, y entonces es donde yo veo que hay un silencio, es como una enorme displicencia o negligencia de nuestra como espectadores, incluso de a pie, de dejar morir las cosas, ¿no? ok, De ok. dejarlas morir sin plantear que precisamente la idea de lo patrimonial es la idea de lo que nos pertenece a todos y no solamente a un sector específico. Exacto, y también patrimonio no es aquello que está estático en el tiempo y pertenece a una élite, sino al contrario, es algo que podemos ir construyendo con una veeduría, con una vigilancia, con una intervención a partir del desarrollo que venga teniendo. Pues vale, Pedro Arián, muchas gracias por la charla. No, con mucho gusto, Guillermo, pues ahí estamos hablando, cualquier cosa. Hágale, hombre, de una. Muy bien.